Dos y ya. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mediápolis, a 4 días del plebiscito de este domingo 25. Vamos a hablar, por supuesto, de eso y mucho más. ¿Cómo están mis contertulios? Andrea Zócar, Miguel Paz y Lucho Argandoña. ¿Cómo estás, Estamos muy Natalia? nerviosos. Días. Yo estoy un poco nerviosa porque en la mesa de Lucho Argandoña conocí a los dos primeros rechazos, fíjate, que Mira. me he cruzado en una mesa con Lucho. Sí. Eso lo podemos Y, conversar otro día. Era y el eso ¿Cómo que Lucho así que si Lucho, más. se me incluye o no? Eso lo vamos a mantener en misterio. y eso que Lucho siempre discrepa, siempre discrepa. Oye, Pero estamos bueno, en con fin. Héctor Cosio, editor general del Mostrador, y además está hoy día autor del golpe del día del Plan Z de Piñera, que uno leyendo la historia es como si esto lo pusiéramos en una película, dirían la gente que es mentira. Bienvenido, Héctor, gracias por estar acá. Y A mí me Gracias, gustó. hablemos Miguel. de Bienvenido. esto. Sí, pues, Héctor, Hablemos de esto. cuéntanos un Hablemos de poco. esto. Bueno, saludos Eso. A mí ahí me gustó, a a mí me todos gustó los en tertulios. Twitter le pusieron como el caso Piceta, weón. Sí, pues la piseta. Como entre la- Y bueno, mira, está bueno, me gustó. Piceta, Eso, mezclando los dos temas. cuéntanos Héctor un poco para describir, para quienes aún no hayan leído el golpe, cuéntanos, describamos un poquito. Sí, mira, igual es importante recordar que ayer se cumplieron exactamente 365 días desde que Piñera pronunciara su penosa frase: estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no perdona a nada ni a nadie. Esa frase que la recordamos hoy en día y que va a pasar claramente a la historia como una de las frases más lamentables, y que además como una de las frases también que propició, afortunadamente, que la gente sufriera un grado de descontento tan grande respecto, digamos, de que el presidente hablara que estuviéramos en guerra, que fue uno de los motivos también por el cual el 25 de octubre, que se va a cumplir también en pocos días más, coincidentemente con el plebiscito, un año de la marcha masiva en Plaza Italia. Y si ustedes recordarán que ese día hubo dos cosas importantes. Primero, no estamos en guerra, y segundo, nueva constitución. Es una fecha emblemática que se cumple unos días más. Bueno, lo que nosotros contamos en el reportaje de hoy día tiene que ver con eso, un poco el reloj y el tiempo, marcarlo hace un año atrás, el 20 de octubre del año 2019. Ese día, ustedes recordarán, 2 días el país incendiándose, el primer día en que partió todo esto, Piñera comiendo pizza, y hasta ese momento lo que uno veía era total incertidumbre y descolocados totalmente el gobierno. Y ese día 20, Piñera hace su famosa conferencia de prensa donde pronuncia esta lamentable frase. Ahí da la impresión de que había cierta información que Piñera tenía y parece que nadie más que lo hacía tan convincente. Bueno, después de un largo trabajo, ahí Miguel, que nos conocemos bien, y Andrés también, que hemos trabajado juntos, estas cosas en realidad hay informaciones que uno puede saber en su minuto, pero que te las revelan o que finalmente uno puede acceder al documento en un trabajo de hormiga de mucho rato. Y eso fue un poco lo que pasó con esto. Nosotros tomamos conocimientos de que había un informe, no sabíamos de quién lo había hecho ni nada, pero que había un informe de inteligencia que hablaba, digamos, de la posibilidad de que en realidad el gobierno estuvo pensando en guerra porque había una amenaza externa gigante. Claro, que eso fue precisamente lo que era como de qué está hablando Piñera y cuando está haciendo esas aseveraciones de que dé pruebas, porque era algo no solamente muy, muy grave, sino que también hacía dudar de el estado de salud mental que tenía el presidente en su minuto. O sea, claramente. Y lo pudimos ver en todas esas conferencias de prensa. Si Piñera no dio pie con bola durante todas las conferencias de prensa que se realizaron, digamos, los días del estallido. Pero claro, había algo que fue lo que finalmente Piñera se compró toda una historia, y no solo él, porque hay que recordar que antes de esa conferencia de prensa, y eso es lo que nosotros dimos a conocer, el ministro de Defensa de aquel entonces, Alberto Espina, le presenta un informe a Piñera, y es un informe que estaba firmado por la Dirección de Inteligencia del Ejército, por el DINE. Hay que recordar también que aquí en Chile como que existe todo un tema, digamos, sobre todo en los gobiernos de derecha, de dotar de un aura especial a la inteligencia militar, como si la inteligencia militar fuese mucho más capaz que la inteligencia civil. Y eso fue un poco lo que pasó ese día.
Y en este informe, el informe que elabora la Dirección de Inteligencia del Ejército y que presenta el general Guillermo Paiva, hoy día ascendido, porque lo ascendieron, después de esto lo ascendieron, y ahora es Es el antes mismo era del general Milico Gate, ¿no es cierto? De la investigación de la operación, ¿cómo se de llama? Weibel. Topógrafo, sí, Mauricio Sí, Weibel, claro, el que hizo las escuchas telefónicas, este claro. mismo general. Entonces era general de división, ahora es general de brigada, después de esto lo ascendieron. Y este general presenta este informe. Es un informe que la verdad aquí, como en la confianza de esta conversación, y para poderlo escuchar, es un informe demencial. O sea, en el fondo, que decir las cosas como son, porque ¿qué es lo que revela este informe? Este informe revela que detrás del estallido social, de quienes armaron y crearon el ambiente para generar los disturbios, los demanes y las quemas, la inteligencia militar le dice que han detectado el ingreso de un batallón, usan esa palabra, un batallón de 600 agentes venezolanos y cubanos, ahí está la nota, que además pertenecían al SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, y del G2, que es el Servicio de Inteligencia Cubano. Estos grupos de inteligencia, según los militares, habrían planeado desde el foro de Sao Paulo la insurrección en Chile, poniendo y entrando al país 600 agentes clandestinos. O sea, lo primero que uno se pregunta es decir, a ver, si 2 días después de que queda la grande y el país se empieza a quemar, los militares dicen que en realidad habían detectado que habían ingresado 600 agentes clandestinos, bueno, ¿dónde está entonces la inteligencia militar que no advirtió al Ministerio del Interior, que no advirtió, porque aquí operan procedimientos y protocolos muy claros cuando se trata de este tipo de información? Entonces, Oye, como muy Héctor, raro que de la noche, ¡pum!, saliera esto. Héctor, Sí, dime. en eso, obviamente, cuando cuando hay una aseveración de ese tipo, obviamente tiene que estar acompañado con pruebas. En la nota no queda claro necesariamente si tú accediste al documento, al documento, al informe, y por otro lado, cuáles fueron la búsqueda, me imagino, la búsqueda de respuesta o comentarios de parte de Espina o de parte de Piñera sobre este tema. Sí, bueno, accedí al documento. Accedí al documento que viene con un timbre de agua de inteligencia, que fue el documento que se entregó, porque hay dos documentos. El documento 1 es un documento que solamente habla de redes sociales, hay un documento número 2 y el documento número 3. El documento número 2, que es el que yo hago referencia, fue el documento entregado el 20 de octubre del año 2019. Ya. Eh, Y en ¿Por qué ese... decidiste no mostrar? ¿Por qué decidiste no publicarlo, no mostrarlo? Va por una expresión expresa de las fuentes. Dale. ¿Y Y cuál ahí es la tu pregunta, fuente? perdona, Mm. yo me imagino, pero ¿para qué vamos? No, no tengo idea. Pero me imagino que No obviamente especulemos, no especulemos. a ver, la Ani queda mejor parada que la Dine en el reportaje, por lo tanto, Apenas, digamos, en todo caso. podríamos decir, no, Poco. pero era como a la Ani Pero hace una mira, apertura. igual es curioso, y lo digo yo porque, ¿cachai? Porque en el fondo nosotros a la ANI, y lo digo con toda, digamos, franqueza, fuimos muy críticos de la ANI durante todo este último tiempo, y a mí Claro. verdaderamente me sorprendió todo esto, pero tengo que ser súper franco, o sea, a ver, por eso es que este reportaje tiene dos informes. Estaba terminando, digamos, de resumir este informe de inteligencia del DINE. El informe de inteligencia del DINE que habla de los 600 agentes encubiertos, que uno le habría preguntado si sabían esto, cómo no lo dijeron antes, lo que prueba, digamos, que es una información, la verdad, que salida como de la noche a la mañana. Pero además dicen que que hay un comandante que manda todo esto, y lo ponen ahí el nombre, Pedro Carvajalino. Hoy día Pedro Carvajalino se rió, pero hasta más no poder, desde Venezuela, con los Twitter, empezó a mandar saludos aquí el comandante. Que además Eh, es un youtuber es un al final. youtuber, sí es un youtuber, es un tipo fanático del gobierno de Nicolás Maduro, pero es un youtuber, es un tuitero, ¿cachai? O sea, es una persona que trabaja con su propio nombre, ni siquiera es venezolano, es colombiano. Eh, Claro. O Y sea, en el un y en el nivel reporte, paupérrimo, pero en el inteligente reporte, una cosa con es el H. resumen, que te dicen, oye, hay 600, pero otra cosa es que bajo la lógica del funcionamiento del DINE que hace contrainteligencia, contra enemigos externos
en territorio nacional. Supuestamente un informe así tendría que estar acompañado por fotografías, por escuchas, por seguimiento. Pero ¿y cuál es la foto que ponen en el informe que yo accedí? Una fotografía que el mismo Pedro Carvajalino sube a su propia red social, donde él mismo se photoshopea y lo publica en el reportaje, porque esa foto la pude publicar, está en el informe, pero además uno la puede encontrar por redes sociales. Eh, Oye, y ¿sabes lo donde que a vio, mí me sorprende? Que siendo esto probablemente la noticia más importante del año, porque yo creo que al final era la gran duda que teníamos todos, por qué el gobierno salió con esa decisión a decir que había intervención extranjera, que los medios chilenos se hayan demorado un año en buscar la respuesta, ¿cachai? Porque más encima el gobierno insistió con esta tesis durante harto rato, y es muy raro que después de un año, no sé si por acá las cosas pasan más lento que en otras partes, o los medios están muy de capa caída, pero era una información que absolutamente relevante, ultra relevante. O sea, gran parte de las decisiones, de las malas decisiones que se tomaron, y que como tú decís son bastante, en algún sentido, bastante catastróficas, fueron por una información incorrecta, y al mismo tiempo bastante absurda. O sea, eso quiere decir que no estamos preparados para nada. Pero a mí me sorprende que haya pasado tanto tiempo sin que un medio chileno, o sea, sin que un medio, a lo mismo chileno, se haya demorado tanto en publicarlo. bueno, sí, a mí me hubiera gustado, la verdad, haber tenido este informe mucho antes, pero claro, yo creo que igual se guardan No, sí, celosamente las el cosas. mérito es tuyo, el mérito es tuyo. Lo que digo yo es que claramente, eh, o sea, era una información que a lo mejor los medios, y quizás con esto podemos entrar un poco a lo que es el mostrador hoy día, los medios han perdido su capacidad de seguimiento de ciertos temas relevantes, ¿cachai? De Yo creo seguir que, investigando historia. claro, o sea, de agarrar una historia y no soltarla, o seguir buscándola. A lo mejor, Héctor, a lo mejor tú llevas un año en esto, yo no sé, yo estoy solamente diciendo que en general creo que hay un proceso el deterioro que uno nota es que antes había seguimiento a ciertos temas estratégicos clave, ¿cachai? Pero ahora pasa, la agenda está tan amplificada por todos los temas, porque todo es noticia, que se pierde mucho de esto. Y esto te muestra el valor que tiene una noticia relevante. Hoy día todo el mundo habló del mostrador y todo el mundo habló de tu nota. Y eso no va a ser solo hoy día. Esto va a tener Oye, una claro, línea de ¿puedo, tiempo. puedo complementar una pregunta, el comentario de Andrés? Quería hacerte la pregunta de si puedes contarnos algo de por qué ahora, por qué salió esta información ahora, que tiene que ver un poco con lo que decían. Esto no tiene que ver con el informe de Big Data, me imagino, ¿no es cierto? Esto es previo. Sí, esto es previo, igual uno podría, si hace un análisis más hacia los fundamentos, hacia la raíz de esto, un examen más epistemológico, uno puede encontrar relación entre ambos informes, porque el informe de Big Data es un informe que también intenta justificar de alguna manera la tesis de la invasión extranjera o de la influencia extranjera a partir de cosas tan absurdas también como el K-pop y cosas de lo que ya nosotros Los absolutamente alienígenas, todo eso. sabemos. O sea, además esto está también en el delirio, digamos, de que o eran los agentes cubanos o era una invasión alienígena. Bueno, Y el audio de Cecilia Morel, Héctor, también, sí, ¿no? pues claro, la invasión de alienígenas, o sea, era una mezcla de Claro. invasión alienígena y de los cubanos que habían ingresado ilegalmente. Pero respondiendo la pregunta que me acabas de hacer, Luis, mira, el tiempo de publicación, después yo con los días, porque también, como digo, esta fue una fuerte presión, en definitiva, para que algo que tú sabes que existe, te lo terminen pasando. Y eso fue un trabajo largo, ¿cachai? Fue un trabajo largo, digamos, de primero saber que efectivamente esto que parecía un mito era real, y si era real, alguien lo tenía que tener, y ahí fue la pega de buscar quién lo tenía y después convencerlo para que me lo pudiera conocer, y después lo conocí, me lo mostraron, pero no me lo pasaron, hasta, hasta digamos, ya los últimos días donde todo coincidió además con el año
en que se cumplía un año desde la famosa frase, y de ahí de alguna manera el reportaje tomó también un sentido mucho mayor. Es un poco en función de los tiempos. Yo quería, sí, igual, tomando la idea anterior, es que aquí, ¿qué fue lo que pasó? Yo creo que es lo que es grave. Hoy día mucha gente ha hablado de los chapuceros que es este informe del DINE, ¿no? Donde hablaba de este Carvajalino, que después se ríe, pero no solamente decía eso, decía otras cosas también muy, muy increíbles, como poner a una señora, digamos, una venezolana, ahí como una de las personas que articulaba la manifestación y que con anterioridad al 20 de octubre, esta persona, el 16 de octubre, según los militares, había mandado un post llamando a manifestarse el 20, lo que se suponía que si ella 2 días antes del estallido mandaba un post pidiendo manifestarse el 20 porque información tenía y claramente era miembro del SEBIN o lo que fuera. Pero es tan chapucero eso que en el fondo el post que toma los militares para dar cuenta de la participación de esta mujer era un post de 7 meses atrás. Y que no bastó, que esto apareciera en un tema de inteligencia, lo pudimos buscar en la web, o sea, estaba ahí, ¿cachai? Y ese post de esta mujer, que aparece para los militares como una mujer que estaba llamando a licitación, más encima era una antichavista y que había puesto este mensaje para apoyar una convocatoria de la guaraquena Rodríguez, o sea, Gutiérrez, ¿cachai? O sea, Eso no tenía nada que ver con nada, digamos. ¿cachai? O sea, la representante en Chile de Juan Guaidó. Es como tan absurdo esto. Sí. Hay algo que... Y aquí contrasta, dejo lo último, y aquí contrasta, sí, por favor. Contrasta con el informe de la ANI. Yo dije en comienzo que nosotros como mostrador fuimos muy, muy críticos con la ANI, porque efectivamente no había pasado nada. Pero cuando por otra fuente accedo a este informe del 8 de octubre, 10 días antes del 18, y que lo pongo entre comillas en el primer reportaje que publiqué ayer, a mí la verdad es que me sorprendió demasiado el nivel, casi como que esto se hubiera hecho después, ¿cachai? Porque en el fondo el nivel de detalle y de visión, donde no hay análisis extranjero, sino es una causa local, donde logran mezclar y decir, oye, la evasión de los estudiantes va a atraer al movimiento anarco-insurreccional, lo más probable es que vayan con bombas Molotov, y que además los objetivos van a ser el metro, y aquí son la lista de 10 estaciones que van a ser eventualmente vandalizadas 10 días antes, y que no haya pasado nada, y que nadie haya tomado con seriedad ese informe. Aquí te das cuenta, no solamente aquí yo hice una reflexión al revés, no es que la inteligencia haya fracasado, al menos la inteligencia de la ANI en ese minuto, sino fue la decisión política de no tomarlo en consideración. O sea, Oye, eso para mí es muy grave. Ahí, Héctor, ¿qué motivación podría tener el DINE de producir información falsa para entregársela al primer mandatario, o sea, al presidente de la República, para que con información falsa tome decisiones erradas? En un momento hiper mega crítico, digamos, una cosa. Yo creo que precisamente por eso, o sea, esto es el análisis que uno tiene que hacer, digamos, también como O sea, se lo pregunto un poco como las próximas notas, ¿no? Las próximas preguntas, porque también podría ser, bueno, la hipótesis es que en realidad al DINE nunca le ha gustado Piñera, y en realidad querían mearle el asado. También podría ser, pero igual, independientemente de que sea así, es muy grave. Yo puedo entender por qué el presidente puede tener una predilección mayor o una preferencia mayor por información del DINE que de la ANI, con los distintos vaivenes que ha tenido la ANI como Agencia Nacional de Inteligencia Civil, de una otra forma. Pero me llama mucho la atención, porque una cosa es decir, ¿sabéis qué? Tenemos reportes de que andan unos simpatizantes o activistas venezolanos o de tal o tal lugar, y acá hay una foto de un señor protestando y tal, a armar algo, como tú bien lo titulaste, el plan Z, tan absurdo, sin pruebas, como 600 miembros del servicio del G2 cubano y de la inteligencia venezolana. No es creíble, y me llama mucho la atención que Espina fuera... ¿Ah? Que la ANI no ¿Cómo? tuvo la información es buena noticia, pues. Bueno. Y se supone que esto es falso, o sea, Claro, no, pero es que ¿cuáles son las motivaciones un poco? O sea, pensando un poco más en House of Cards, pensando en el entusiasmo de Espina con esto,
Ahí hay hay una toda clave, cosa ahí hay una clave, ahí podríamos, esto es claramente, digamos, ya esto es análisis, pero creo que ahí podríamos encontrar una clave. Yo creo que Paspina en realidad haber recibido un informe que a lo mejor era para los militares, no sé, estoy especulando, tal vez era un informe tampoco el gran informe, sino que era un informe de un analista que se metió a Google y confundió 2 más 2 y se lo entregó a Paiva, y Paiva dijo, aquí la tenemos, pero quien yo creo que en realidad lo que hizo fue amplificar esto y ponerlo como Claro, la gran análisis fue Espina. O sea, yo creo que Espina claro. entendió que este era su momento, era el momento donde había la crisis total, donde él, siendo ministro de Defensa, podía llevar un informe que podía darle claridad para la toma de decisiones en un momento donde la moneda Claro. está absolutamente desconcertada. Yo creo que por ahí podemos encontrar un poco la clave. Antes de pasar, nos gustaría hablar del mostrador, pero Sí, hay una pregunta que me quedó con eso, porque se escuchó mucho desde el principio de que el ministro Espina era, digamos, era de los halcones, digamos, y que estimuló mucho la lectura de la guerra, ¿no es cierto? Y de la mano más dura. Me llamó la atención en uno de los reportes de Exante, del nuevo medio de Bofil, donde tiempo después, digamos, un poco antes del acuerdo por el plebiscito, un poco lo hace aparecer a él un poco como Paloma, digamos, como a uno de los, no sé si viste algo de eso. Eh, y al parecer se veía que las fuentes de Exante eran muy cercanas dentro de la moneda, y contrasta un poco también con tu reporte, que cuentan lo que hay, pero tampoco indagas en realidad lo que pasó, qué opinó Piñera, quién dijo, quién hablaba ahí al interior de la moneda, cómo interpretaron ese reporte. Simplemente tú pones lo que dice el reporte, el informe de la DINE, y después lo que Piñera aparece y escuchamos todos, digamos, ¿no es cierto? Me Sí, llama la bueno, atención ese contraste. sí, igual hay un reportaje que salió el domingo pasado, el mismo 18, en el Cuerpo D del Mercurio, donde explica esto que tú estás preguntando un poco. También lo reportaron ellos y yo creo que tenían cierta información, no contaban con el informe que tenía yo, pero ellos de alguna manera en el cuerpo de reportaje del Mercurio deslizan que la persona que en definitiva más pregonaba en función de que estábamos frente a una amenaza extranjera era precisamente Espina. Eso es lo que reportan ellos en su reporteo y lo que ponen también es que Piñera en definitiva lo tomó con beneficio inventario. La información que tengo yo es que Piñera no lo tomó con beneficio inventario. Piñera se creyó este cuento. Se creyó este cuento y hay una parte que lo podríamos conversar ahora, que es parte de lo que pude reportear, pero no quise publicarlo porque quise publicar algo que tuviese yo la convicción fehaciente con un documento. Pero lo que pude reportear, que podemos conversar ahora, es que en esa reunión que se celebró en el edificio Bulne, el 20 de octubre, estaba presente, desde luego, Guillermo Paiva, estaba el presidente, estaba Alberto Espina, y estaba también el general, ¿se acuerdan ustedes el general de que yo no estoy en guerra con nadie? El Sí. general ah, Javier Iturriaga. Iturriaga. Iturriaga, sí, Sí, Javier que, Iturriaga, que era un contrapunto total la declaración del presidente, po. y Yo que no fue, estoy en guerra con nadie. exacto, y que salió el día siguiente, ¿se acuerdan? Y de alguna esa declaración Sí, le bajó la temperatura a una mucho. crisis política que era terrible en ese minuto. Y fue ese general el que le puso paños fríos al asunto. Sí. La información que yo pude recabar, que lo cuento ahora, porque lo conté en la radio temprano también, así que por eso lo voy a contar ahora, eh, es que en esa reunión nadie se opuso a esta teoría. El presidente, de alguna manera, con esto, en ese minuto, tal vez después lo puso en duda, pero en esa reunión, antes de decir la declaración de guerra, el presidente con esta información de alguna manera le daba sentido a lo que él andaba buscando, que este no era el pueblo chileno que había reaccionado, esto venía de afuera. O sea, al gobierno le costó muchísimo entender que esto era un estallido social, que no era algo orquestado, que no era algo, una influencia extranjera. Entonces, si cuando los militares le presentan eso, desde luego que el presidente tiene que haberle hecho mucho sentido. Y lo que yo entiendo que pasó en esa reunión fue que el general Iturriaga fue el único que puso muecas y caras y manifestó dudas respecto, digamos, de este ingreso. Pero fue el único. Fue el único que dijo, de alguna manera, esta cuestión no me cuadra. Y fue también
el que al día siguiente de la declaración de guerra sale diciendo de que él no está en guerra con nadie, y si recuerdan muy bien ustedes, a partir de esa declaración, después perdió la pantalla, ya no percibió las conferencias, desapareció totalmente. Sí, salió del mapa. Sí, como decía, totalmente. Oye, conversemos un poco del mostrador. Yo creo que es interesante que estemos conversando de un gran golpe del mostrador, que cumple 20 años, digamos. Y me da la sensación de que, puede ser que me equivoque, digamos, tal vez tú nos puedes corregir, pero que hace rato que no veíamos un golpe del mostrador que se ha convertido en un medio súper importante en términos de, me da la sensación a mí, digamos, que viene un poco con el vuelo de ser el decano de los medios online, digamos, o uno de los decanos de los medios online, que tiene 20 años ya. Yo encuentro muy interesante lo que está haciendo Iván Weissman los domingos, digamos, El semanal. que le revuelve el estómago a mucha gente, digamos, le arruina el fin de semana, o el final del fin de semana a mucha gente con su semanal. Pero de todas maneras, eso tiene como contrapartida que el mostrador mercados también no tiene, a mi juicio, digamos, la densidad que tenía antes, cuando estaba Iván, y que el mismo mostrador ha tenido un cambio, digamos, una evolución desde que estaba Miguel, desde que Mirko le ponía un grado de insolencia a veces mayor a lo razonable, digamos, o a lo... en fin. Bueno, ¿cuál es la pregunta, ¿Cuál es tu Miguel visión? Randoña? ¿Cuál es tu visión respecto a esa evolución? Sí, a ver, yo creo que el mostrador ha tenido una evolución propia también de la contemporaneidad que nos ha tocado vivir. Yo siempre defino el mostrador, digamos, desde cuatro áreas. O sea, el mostrador se inicia, digamos, el año 2000 como una apuesta en escena para poder romper un poco con el duopolio, y apuesta, digamos, por un .com justo en el momento que estaba la crisis de los .com, y ese es el gran inicio del mostrador, cuando no era un diario, era como un informativo de resumen que empezó a competir con las radios en la velocidad de la información. Esa es la primera área del mostrador, y que tiene su momento y su final. Entre medio, digamos, hubo toda una crisis económica que convirtió el mostrador en el blogstrador, porque en el fondo no podían salían a través de un blog. Luego viene ese momento, digamos, Sí, pues, eso se llamó el mostrador 911, una cagada que tuvimos que resolver nosotros porque no tenían equipo tecnológico. Exactamente. Bueno, Miguel, digamos, es fiel representante de todo ese proceso, y donde lograron también, así tal como lo dice Miguel, sacar adelante un diario diferente, muy diferente en ese entonces. Y luego también la prensa en ese momento vive también diferentes procesos. Todavía está en el momento de los golpes. A mí no me gusta hoy día hablar mucho del golpe periodístico, porque soy de aquellas personas que el golpe como tal le importa bien poco, la realidad, porque yo creo que el golpe, o quien saca una primera información, esa cuestión era, yo también trabajé la tercera mucho tiempo, igual que Andrés, esa cuestión era una forma, digamos, de poder medirse con el diario de la competencia, que sacaba una información. A mí siempre me pareció una competencia demasiado absurda, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo hoy, donde ya el monopolio de la información no es los medios de comunicación, sino que está en las calles, está en las redes, está en diferentes partes. Entonces, pero hubo un momento donde también el mostrador fue parte de esta cosa del golpe periodístico. Ahí Miguel hizo un tremendo aporte, también habían otros colegas que también hicieron un tremendo aporte, fueron muy fuertes todo el caso Pinochet. Luego de eso vino otra fórmula, que cuando llega Mirko, llega esta insolencia que dice Luis, una insolencia que permitió al mostrador también mostrarse más. O sea, una de las grandes virtudes de Mirko en lo que yo digo, el mostrador 3.0, digamos, es precisamente mostrarlo y empezar a mostrarse como un diario nacional. Y fue producto de eso, de esa insolencia. Aquí uno de los grandes logros de Mirko fue haber no abandonado, como dijimos recién, una pauta muy fuerte, que era la pauta del año 2011, los estudiantes en las calles, el tema de la marcha más grande contra Hidroaicén. Ese fue el periodo en donde el mostrador logró, como digo, mostrarse más, mostrarse Héctor, insolente. y la etapa
Y la etapa televisión, ¿cuánto le quitó también o le agregó, cuál es tu opinión, a seguir potenciando lo web, ¿no? Yo creo que todos los medios de repente quieren, que queremos crecer y el Mostrador TV sigue estando, pero también hacer televisión no es barato y me imagino que eso también de alguna manera hace distribuir los recursos a otro formato, a otro medio, ¿no? Dentro del mismo Mostrador. ¿Qué evaluación Claro, hacen ustedes de la sí. aventura en televisión? Yo creo que fue un paso indispensable. Yo creo que el Mostrador gastó mucha plata al comienzo, digamos, con contratar equipos que rápidamente quedaron obsoletos, primero. O sea, se invirtió muchas lucas en eso y después hoy día estamos haciendo televisión con un teléfono. Claro. No, yo creo, o sea, yo fui uno de los impulsores también, después cuando me tocó asumir la dirección del diario, en darle más fuerza a eso. Hicimos varias cosas bien interesantes hasta que la pandemia también nos rebajó los presupuestos y nos fuimos un poquito, digamos, Como todo. a lo justo, a hacer lo justo para poder atravesar por el desierto. Pero yo creo en todos los lenguajes, o sea, creo que la plataforma audiovisual es muy relevante. Mira, hay una anécdota, a mí me tocó estar y hacer todo el estallido social. Hubo un momento en donde nosotros teníamos 3.000 visitas, digamos, en línea, que era bastante grande y que era nuestro piso, o sea, nuestro techo. Estoy hablando de octubre del año pasado. 3.000 visitas en el segundo era nuestro techo. Y de pronto empieza el estallido social, la gente se diferencia de otros medios y tuvimos de un sopetón un terremoto, digamos, una avalancha de gente que empezó a vernos, empezamos a tener un piso entre los 7.000 y 8.000. ¿Qué pasaba cada vez que llegábamos a los 7.000? Que se caía el diario. Se caía completamente el diario y nos quedamos en cero. Entonces hubo una vez que yo tomé una decisión, me parece que fue el mismo 20, capaz, no recuerdo muy bien, en que estábamos en el suelo. Entonces yo dije, chuta, estamos en el suelo, ¿qué hacemos? Yo había pensado que, y también lo sigo pensando, que en algún minuto nosotros no vamos a hacer noticias para subirlas a las redes sociales, que eso es lo que hacemos hoy día. Hacemos noticias y las subimos a nuestras redes. Yo creo que en un minuto vamos a escribir derechamente en las redes. O sea, esta cosa del Oye, diario y la web, ¿cachai? Bueno, podemos diferir, pero es una idea mía. Bueno, y en ese minuto, pensando esto, dije yo, chao, no hay diario, pero tenemos redes. Entonces ahí di la instrucción, ya no había que escribir notas, empezamos a escribir 2 párrafos y empezamos a subir todo el contenido que nosotros teníamos a Facebook, a Twitter, a Instagram. E hicimos hicimos un diario solo en red. ¿Y ahora Y nos dónde tienen funcionó los súper bien, servidores? weón. Y nos Oye, funcionó Víctor, súper ¿y bien. ahora dónde tienen los servidores? Siguen estando en Estados Unidos, compadre. Ah, no, pero siguen siendo físicos entonces. Sí, pues, sí, siguen siendo físicos, ¿no? Sí, el mostrador lamentablemente todavía, digamos, es una citroneta que el cual le ponías unos alambrecitos. Esperamos, digamos, la Oye, Héctor, estructura. pero igual Habla. hablemos de más cosas, po. O sea, tú Sí, hablaste de 2000, después Mirko, sí, Mostrador 3.0, pero después sí. hay una etapa que no mucha gente conoce, me imagino que es pública igual, porque lo tienen definido ahí, que es que el Mostrador logra levantar una inversión no conocida, pero asumamos que sobre el $1.000.000, creo yo, puedo estar equivocado, me lo puedes desmentir, con un fondo de inversión gringo que además creado por un periodista y que además está hecho para potenciar a medios independientes en su línea editorial y además ayudarles en el área de negocio. Y a mí lo que siempre me ha llamado la atención, y a lo mejor nos podéis contar un poquito de ese proceso, no sé si tú ya estabas ahí en ese minuto, es que en vez de potenciar lo que el Mostrador ya sabía hacer muy bien, empezó básicamente a crear montones de pequeños verticales. Y en un minuto el Mostrador, puedo estar equivocado también, me puedes corregir, llegó a tener sobre 35 periodistas y no necesariamente se notaba en su core, porque estaban de una forma desplegados en epístolas, en muchas secciones, y tuvieron oficina nueva y otras cosas más, y después vino la crisis. ¿Cómo fue ese proceso y cómo lo están enfrentando ahora, de atrás para adelante? Sí, fue tal como dices tú, ese fondo de inversión es tal cual tú lo acabas de decir, un fondo norteamericano, un fondo independiente que ayuda a medios independientes a poder posicionarte, plata que tenéis que devolver igual, entonces la plata nadie te la regala, tenéis que devolverla igual, pero que permite también la subsistencia y cada una vez al año le toca a algún representante, digamos, del ala superior ejecutiva del diario viajar a donde haga la reunión, sea en Estados Unidos o en otra parte de Europa, a sostener una reunión y a mostrar aquí estoy presente. Tienes que un poco decir aquí estoy todavía, es como lo que te exigen. Y ese fondo sirvió, claro, para tener una oficina muy bonita, que nos permitió también ver todo el estallido social así desde la platea. Y esto también coincide con una estrategia de negocio en ese minuto,
que era diversificar los mercados. Entonces está el mercado, se generó el mostrador, se generó el mostrador mercado, se generó el mostrador cultura, que tomó un nicho entre cultura y ciencia que estaba absolutamente abandonado, que es uno de los nichos que hoy día sigue dando mucho rédito al mostrador y tiene un gran número de personas que lo logran ver, porque cambió el concepto de la cultura, no ya dejaron de, lo que hacía el mostrador no era el panorama el fin de semana, sino más La bien cartelera, dejaron la cartelera. dejaron la cartelera para empezar a hablar de pensamiento, gente que tenía opinión, combinamos que la ciencia siempre hasta hace un tiempo fue los primeros en hablar de ciencia, porque la ciencia en definitiva estaba sometida siempre a las páginas de medicina, del Mercurio, y aquí decimos, no, sí, la ciencia es cultura, entonces tiene que estar en cultura. Y se generaron así, también se generó Epístolas, que lamentablemente era un bonito proyecto, pero que nunca aprendió, nunca se entendió, yo tampoco la verdad nunca lo entendí muy bien. Por ahí hubo un experimento con el mostrador deporte que duró nada, murió por goleada rápidamente, y eso funcionó bastante bien mientras existía la lógica, digamos, de que los avisos todavía eran importantes. No había una crisis de financiamiento tan grande como la que estamos viviendo ahora. La crisis de financiamiento no solo afectó al mostrador, sino que afectó, aquí yo creo que puede dar clases de esto es Andrés, que sabe muy bien cómo se manejan los diarios papel y todo eso, y esto generó un viejo el grupo. problema, claro, y esto generó, no lo quise decir así, bueno, pero esto generó un problema que fue global y que desde luego que afectó al mostrador. Yo creo, porque este es mi análisis, que eso impulsó también a que los diarios se tendieran a atomizar un poco. Las razones por qué el mostrador mercado termina desdibujándose y que hoy día vuelve a sentir un poquito de fortaleza con el semanal, son razones ya exclusivamente, digamos, internas, son económicas, hubo también decisiones ahí que se tomaron, Iván quiso irse a Argentina, en el fondo no se pudo contratar a gente del mismo nivel, Pero y al si de final ti se fue dependiera, diluyendo. Néstor, si de ti dependiera, ¿lo reflotarías con fuerza? A mí me gusta mucho el formato, digamos, del semanal. Creo que le estoy apostando al semanal. Sí, a mí me gusta. Si yo hoy día, la verdad, soy el editor general con muy poquita gente. Eh, lo tomé con mucha gente, efectivamente. Lo tomé cuando el diario tenía cerca de 30 personas. Hoy día estamos en el 10% de eso. ¿Cachai? Eh, ¿Y por qué? Bueno, no es que al diario le haya ido muy mal. Efectivamente, el diario el año pasado fue el único diario de los medios Julián que terminamos en cifras azules, mientras otros terminaban totalmente en rojo. Nosotros terminamos en cifras azules, pero de todas maneras se tuvo que acotar, y al acotarse tuvieron que hacerse ciertas modificaciones editoriales también para apostar por una cosa o por otra, y tuvimos que ahí ir un poquito modificando. Y ahora sí, ustedes logran darse cuenta, y que es un tema que yo también he impulsado mucho, a nosotros nos interesa mucho la opinión. Las personas que nos criticaban mucho, que subíamos mucha opinión a los titulares principales como si no tuviéramos noticias. Esa no es una intención baladí, no es una cuestión de que nosotros pusiéramos opiniones porque no teníamos plata para pagar a un periodista y hacer una nota. Hay una intención editorial precisamente de ir a buscar la opinión, no solamente en Y el tipo después se puso de moda, todos tienen columnistas. Claro, y nosotros también buscamos la opinión no del Carlos Peña, ¿cachai? Que en el fondo te cobra y que todo el mundo lo lee. No, a nosotros nos interesa qué opina el profesor, ¿cachai? Que es profesor de Derecho de la Universidad Austral, ¿cachai? Nos interesa las opiniones de los científicos, es decir, el mundo de la cultura, del análisis político, y le abrimos un abanico a las buenas columnas, no a los columnistas famosos, ¿cachai? Claro. Y ahí, Héctor, ¿y para aprovechar el tiempo que nos queda tanto, qué te parece la otra competencia, ¿no? Digital de medios, de interferencia, el ciudadano, el desconcierto, el nuevo proyecto Phil, Exante? me parece excelente, me parece súper bueno, digamos, porque nosotros somos periodistas, la mayoría que estamos acá, y sabemos, digamos, lo difícil que es hacer esta pega, y además lo difícil para los que son dueños diarios o están en cargos, digamos, de cargos ejecutivos, que es súper difícil mantener este tipo de empresas si no lucháis, digamos, así como en la trinchera, es muy difícil, nadie gana plata con esto, los periodistas no ganamos plata y los dueños de los diarios tampoco ganan plata. ¿Cuál te gusta más en términos de enfoque o encuentras que lo está haciendo de manera más atractiva Que lo está o haciendo más bien. interesante? El mostrador. Fuera de eso, pero yo creo que son apuestas bien distintas, parecen interesantes. Confieso que ex ante no lo he pescado con la profundidad todavía necesaria, producto un poco la vorágine del día a día, ¿cachai?
no me es referencia todavía mirar el ex ante, me parece un poquito más referencia mirar pauta. El Libero considero que, digamos, que no es un diario, es un instrumento un poquito, digamos, de reflexión, pero básicamente propaganda es como un think tank, digamos, convertido en medio de comunicación. Ah. Creo que, por ejemplo, Pauta me parece que es una atractiva, tiene buena gente y es una atractiva Pauta de la propuesta radio Pauta. para un grupo específico. Creo que el Desconcierto también tomó su decisión. El Desconcierto es un diario que claramente se identifica un poco más con el Frente Amplio, un poco con la izquierda. Un momento que también pensaron jugárselo un poco más por el tema feminista, que yo considero que es el gran tema global. Y también lo hicieron bien. Me ha sorprendido Interferencia. Interferencia me ha sorprendido, que yo creo que ahí Víctor, yo creo que le ha sabido hacer muy bien el trabajo. Algunas veces nos han dicho, a ustedes le salió competencia. Yo no lo veo como competencia, lo veo como un complemento. Tienen buena pauta, tienen un modelo de negocio que yo creo que me da la impresión que muchos medios de alguna manera van a adoptar ese modelo de negocio, que es poca gente, privilegiar 1 o 2 artículos buenos a la semana y ya. Y con eso presentarse. Y creo que lo han hecho bien, porque es el único diario, a mi juicio, que ha logrado mostrarse en tan poco tiempo. Los otros han necesitado más tiempo, 4 o 5 años. El Interferencia lo hizo, ¿qué? 8 meses. ¿Cachai? Entonces, ahí hay una apuesta para mí, digamos, muy interesante, sobre todo, como te digo, en el modelo de negocio. Pero para cerrar un poco el mostrador, nosotros tomamos otra decisión ahora, ¿cachai? Que es poco conocida. Para el estallido social, nosotros claramente no podíamos trabajar en Plaza Italia por las bombas lacrimógenas y en fin, y también porque teníamos que salir temprano, y ahí también tomamos una decisión que era trabajar remoto. ¿Sí? Empezamos a trabajar remoto nosotros en octubre del año pasado. Cuando vino la pandemia, a nosotros nos toma, pero con 4 o 5 meses haciéndolo ya. Después vienen decisiones que ya son decisiones ejecutivas, y hoy día el diario El Mostrador tiene una nueva oficina. No es ese edificio tan lindo que tenía. Hoy día estamos en el IF, en el edificio IF de Avenida Italia, ¿cierto? De Barrio Italia, ahí estamos. Y ahí hay un grupo de periodistas, más una oficina, digamos, administrativa, que están un poco punto fijo, y un editor de actualización periodística. Todo el resto estamos remoto. Hoy día El Mostrador es un diario remoto. ¿Sabes? O sea, y no vamos a volver atrás. Y tomamos esta decisión también porque creemos que, como El Mostrador, tenemos que ir también tomando decisiones en virtud, digamos, de la contemporaneidad que nos toca vivir. Creo que todas las formas laborales van a variar y nosotros ya adoptamos ese modelo. El diario es un diario remoto. O sea, a mí me encantaría en el próximo tiempo, ojalá, de comprarme no sé, una casita en Valdivia y hacer la edición general desde allá. Pero puedo hacerlo. A mí también. Bueno, Héctor Cosio, gracias por estar en Mediápolis y gracias por contarnos en profundidad cómo trabajaron este golpe, cómo trabaja El Mostrador, cómo ven la competencia. Súper interesante, rica la conversación. Súper interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Éxito. Muchas gracias a ustedes. Éxito. Vale, que estén muy bien. Chao. Chao. Nos vemos. Chao. Yo sigo impactado. Muy buena onda con toda la competencia, Héctor, me pareció interesante. A mí me parece bien, o sea, a mí me parece que ese debe ser el estándar. Me parece una mezquindad absoluta cuando uno no puede reconocer las cosas que están haciendo otros. Pero bueno. Yes. Oye, aprovechemos de repasar otros temas antes de cerrar el programa. Algún destacado. Nos queda poquito. Pelemos. Sí, pelemos. Sí. ¿A quién? No, en general, pues, bueno. Bueno. Andrés tenía un tema que estaba interesante. El tema Google, el tema Estados Unidos versus Google. Más árido, quizás. Sí, es verdad. Después pensé que a lo mejor era una lata el tema. Pero bueno, lo voy a decir en inglés. Es que yo encuentro súper interesante todo el tema más
más que regulación de las redes sociales y de las plataformas digitales, me parece mucho más interesante el tema del monopolio, ¿cachai? O sea, de cómo al final, me acuerdo que lo pelaron mucho a este gallo que era, ¿cómo se llama? Se me olvidó, el director de The Wire, perdón. ¿Cómo se llama? Se me acuerdo. Chris Bueno, Anderson. veterano. Chris Anderson. Bueno, ya, Chris pero Anderson, ¿no? él siempre tenía una Exacto. teoría de que todo tiende al monopolio, todo. O sea, no hay ninguna Mm. empresa que no termine, que su fin no sea el monopolio. De Claro. alguna manera, o a través de los Maravilloso. proveedores, los distribuidores, los consumidores, que son esas tres patas donde se aplica la ley monopólica, antimonopolio. Era así. Y dicho y hecho, al final tenéis a todas las empresas gigantes de tecnológica convocadas al Senado precisamente por este tema. Y lo que hace hoy día el Departamento de Justicia, no hoy día, ayer, es decir, bueno, Google básicamente lo que ha hecho desde su nacimiento es, o sea, cuando ya en su maduración, ha ido cerrando los espacios para la competencia. ¿Cómo? Diciéndole a todos sus proveedores, oye, yo les paso plata, pero ustedes pónganme, destáquenme como el servicio primario. Como el buscador. Ha obligado a que todas las otras, que finalmente le ha puesto un piso a todo el resto de la competencia. Google dice, señores, esto no es así, porque finalmente es como en el supermercado. Usted, una marca de arroz paga por estar mejor ubicada en el supermercado, entonces nosotros lo que hacemos es pagamos para tener una mejor ubicación. Y básicamente lo que dicen todos los analistas es que por primera vez en realidad el Departamento de Justicia tiene un caso realmente importante, y esto ocurre a 22 años. Hace 22 años también fue el juicio contra Microsoft, y ahora parte el juicio contra Google. Y un analista que nos gusta mucho con Luis, que Luis es suscriptor, pues tiene mayor potencial económico que yo, Poder él adquisitivo. está suscrito a Ben Thompson, y Ben Thompson hoy día se mandó un artículo que está abierto en todo caso en la web, no necesita ser suscriptor, y está extraordinario porque explica muy bien por qué Google en realidad está sonado, que básicamente el Departamento de Justicia lo tiene de las bolas, y esta cuestión va a ser súper importante porque en el fondo hay muchos artículos que han sido publicados de cómo, por ejemplo, Google mata a los A los otros buscadores. verticales, por ejemplo, los buscadores verticales, que son estos buscadores, por ejemplo, temáticos, y Google los empieza y hay casos escritos de cómo... El 80%, ¿no? De los buscadores es de Google, ¿no? ¿Ah? El 80%. Claro, bueno, una posición privilegiada. Bueno, ese era el tema. Total. Pero no, yo súper interesante. Vamos a ver un tema de el Estado enfrentando a estos gigantes que ya está en Europa, está en Australia, van a saltar todos los oportunistas, todos los diarios que creen que le han robado, pero también va a haber gente que en realidad se siente perjudicada por estas empresas, y yo creo que es súper interesante lo que va a pasar. Claro. Va a haber una reducción a la economía, básicamente, y no a la regulación política o de ese tipo, que otra discusión, y que yo no la veo tan importante como importante sí, pero no como la parte comercial. Eso era mi tremendo y gran Lo quiero linkear, lo de Google con el ranking de confianza de marcas en Chile, porque está Google también incorporado, que salió hoy día, lo que hace la Carola Alchauer para Alma Brands, donde Google justamente sube puestos del 2018 a 2020, del 27 al 17, en términos de confianza, un ranking que fue publicado hoy día, donde el primer lugar es Bomberos, por supuesto, siempre en el primer lugar, y el único medio de comunicación que está en el ranking es Radio Cooperativa, que 13 el año pasado, 24 ahora en el lugar 20. Y hay marcas, claro, está Sodimac, está Samsung, está la universidad, está WhatsApp también. Lo estoy viendo aquí, de hecho. Una subida alta del 13 al 9. A mí me da mucha curiosidad, Nata, cómo es, porque yo veo Sodimac en segundo lugar y es como, ¿por qué una ferretería
por más grande que sea, está en el segundo lugar de marcas se más confiables Y de por Chile. años, ¿ah? En segundo Sí, lugar. pero está hace súper 3 bueno ese años. estudio, ¿no? Ese estudio está bien construido en términos o sea, por lo menos yo tengo una buena impresión Impresión. y creo que lo han desarrollado, que han incorporado Sí. dimensiones que no es lo típico Ujú. del premio a la mejor marca, y está Claro. interesante las dimensiones que evalúan ellos. Y está Igual interesante. me llama mucho la atención, incluso como, no estoy necesariamente cuestionando el estudio con lo que estoy diciendo, Lucho, sino que es más como, ¿qué lleva a que alguien diga, hoy sí, la marca en la que más confío es una ferretería, ¿cachai? Es Pero como, tú compras en Easy, entonces, Miguel. ¿ah? Yo no compro nada, estoy súper Mira, endeudado, le son pago la 5 vida las a demasiada dimensiones, gente. son 5 las dimensiones de confianza: honestidad, transparencia, responsabilidad, empatía, respaldo y cercanía. Yo soy más que lo encuentro la raja, weón. Aunque soy un inútil, lo encuentro la raja. Te ayuda, te arma, Sí, para los inútiles también. yo creo que por ahí va, que Andrés, yo creo que por ahí va Oye, la y respuesta. los que, Gente inútil como tú y como yo, que no van a la ferretería exacto. salvo Maravilloso. Oye, para... espérate, los divertidos que aparecen son 2 marcas que antes jamás hubieran estado, que es Clorox, lugar 16, Claro. y Lysoform, lugar 23. Claro. No, El pañito de Oye, Clorox lo queremos. yo cuando voy a Sodimac soy de esos güeyes que le preguntan todo a los gallos que están ahí. O sea, es como Atento, mis viene mejores Azócar. amigos, mis mejores Claro. amigos. Hay una foto de Azócar en todos los Sodimac. Oye, yo Casa y encuentro en fin. que ha salido súper buena información al año del 18 días, ¿no encuentran? Que eso es un punto Sí, positivo, que acá, los medios, ahí se nota la importancia y relevancia de los medios cuando en el fondo, en este tipo de aniversario, nos cuentan estas noticias, y el mostrador para mí es básicamente la punta del iceberg, pues, el más importante. Pues. Sí, a mí me gustaría ver cuál va a ser el seguimiento de esto, porque por lo general, así como le celebraba un poco antes a Cosio, hablar constructivamente sobre, ¿sabes qué? Esto me parece que están haciendo algo interesante, esto otro, es ver cómo hacen el seguimiento de otros medios, porque en general, sobre todo los medios más mainstream, tienen la mala costumbre en Chile de básicamente agarrar una nota y decir lo que dijo el presidente respondiendo respecto a este tema, y ni siquiera mencionan cuál es el tema, y no hay necesariamente un seguimiento. Y de verdad que esto yo diría que es la primera punta de algo que debiese durar mucho tiempo en investigación, porque es como Ahora, un poco yo la tengo cueca una en duda. pelota, si esto es verdad, una cueca en pelota. Po. Yo puedo estar dando jugo, pero tengo una duda. Si este informe es de la inteligencia del ejército, ¿por qué el general Iturriaga estaba tan out con el tema? ¿Por qué el gallo sale a decir no hay enemigo? Ah. yo no Si estoy en guerra con nadie, esa no estoy en guerra con cuñadera nadie, fue. si este es un informe Bueno, del eso fue lo que contó Héctor, digamos, que en la reunión él fue el único en la reunión ejército. previa, Por eso, digamos, él fue el Pero único como, que por eso cuestionó, tengo que a digamos. mí me presenta una duda de que, siendo un informe del ejército, debiera él estar, o no, debiera él haber estado como parte de ese informe. O sea, de haber dicho, bueno, Pero el ejército esta es mi tiene muchas institución, partes, este informe. Lo que pasa es que ser de infantería o ser o ser del DINE o ser de la caballería son cosas distintas. No porque seas de la misma institución va a significar lealtad 100%. No, Entonces no, ahí está bien, también puede haber habido pero ahí. tiene depende de él, pues, ¿no? No, ¿No? no entiendo que no. ¿No? Ah, ya. No. bueno, Eh, muchachos, Ya. oye, estaba bueno, ojalá vamos que... Vamos cerrando. cerrando. Vamos 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 cerrando. cerrando cerrando. porque hay mucho trabajo este fin de semana. Sí. Espero que vayan a votar. Yo tengo mi lápiz Bic. Exacto. A mí me encantó, un último comentario. Me encantó el tema como casi momento Mediápolis, lo de AOC, lo de Alexandra Ocasio-Cortez, que es una tremenda, la diputada por Nueva York, que ayer la rompió en Twitch, se puso a jugar el juego más popular, de hecho está en el ranking número 1 en Chile, No me digas en que Among Us. Among ¿Jugó Us. Among Among Us? Us. Sí, pues. Exacto, es el juego más No, popular. espérate, ese es el disfraz de Halloween. Ya lo No tienen hay, claro que no hay. ese es el disfraz Claro. de Halloween. Nata, no hay No hay, disfraz hay que que se llama. hacerlo. No, hay Sí, que bueno, por eso inventarlo, hay que hay que ir a crearlo. Soymac. Hay que ir a Sodimac y a Casi Idea y a Lápiz López y a hacer el Among Us, pero ese es el disfraz. Santiago quiere el disfraz de Exacto. Among Us y lo hemos buscado. Todo el rato. No existe, no está.
No, la rompió. Hizo No, es que, la ¿sabéis que ha rompió. sido como una la alternativa de pandemia súper amigable? Por ejemplo, mi hija la invitan a cumpleaños, ya que no se pueden ver, en Among Us, Sí, en pues. sala cerrada, y se Eh, juntan ahí a los eh. cumpleaños. No, increíble el juego. Y es un juego, además, bueno, digamos, buena onda, no es Fortnite. Bueno, lo jugamos Un el juego domingo del entonces. sapeo, en el fondo. Ya. Oye, escúchenme, voy a estar todo el Ya, domingo trabajando yo, pueden escucharme en el Ya pues, universo de las 8 de la excelente. mañana. ¿te podemos ¿Desde qué mandar hora va a WhatsApp? estar? ¿O ¿Nata, no? desde qué hora? De las 8 Ya, a las 8. Porque vale. es tarde la tira, los primeros resultados van a ser a las 8 cuando Oye, empieza extranjera. hagamos un Mediápolis el domingo en la noche. Ya, pero bueno, ya, Ah, despidámonos. Dale, ya, ya, que estés ya, muy Adiós. nos bien. vemos. también.